¿Qué me puede decir de la seguridad de este lugar? El inspector Garibaldi lleva ya algunos años en la policía de investigaciones, pero era la primera vez que había tenido que resolver un asunto de esta naturaleza. Por ello, aunque lucía la frialdad profesional de siempre, estaba casi tan intrigado como el personal de la morgue. El doctor von Mollendorf le devolvió una mirada que sí lucía confundida. Esto correspondía al hecho de que, una vez que hubo dado cuenta del incidente, su responsabilidad había terminado, mientras que la del inspector apenas comenzaba. Aunque también estaba obligado a parecer y no solo ser profesional, su profesión consistía en determinar las causas de la muerte y no en evitar que se robaran los cuerpos. Hay un guardia en la puerta del edificio y varios en todo el hospital, pero les recuerdo que esto es una morgue. Solamente una vez sufrimos de un robo de esta naturaleza aquí, pero de aquello hace ya más de 20 años. La situación fue algo tragicómica. Terminó sonriendo el médico, pero sin entregar más datos. ¿Me puede contar ese caso? La pedantería provinciana siempre le había sido molesta y apenas tolerable. Las personas hablaban de gente y de hechos familiares a todos los habitantes sin entender que, en el resto del mundo, tales anécdotas no importaban a nadie. Su exmujer era de Chillán y siempre insistía en contar las anécdotas ocurridas todos los años en la fiesta de la trilla, pero jamás le había revelado ni cuándo era, ni en qué consistía la totalidad del magno evento, y cuando él preguntaba, ella asumía un aire de una superioridad incomprensible. Había detestado aquello desde el noviazgo, y al momento de su divorcio, creyó que aquello había sido una señal para no casarse con ella que, en su momento, no había advertido. No creo que se relacione, juzgó el facultativo, sin considerar que no era él a quien correspondían tales juicios. Por favor, complázcame. El inspector sonrió brevemente. Era lo mejor que podía hacer dentro de su rol de detective para caer simpático y, lamentablemente, a veces había que hacer de policía bueno cuando el interlocutor no lo merecía. Era la primera vez que hablaba con este patólogo y, dada la naturaleza de su trabajo, era muy probable que en el futuro debiera volver a hacerlo. Fue el caso de la señora Benjamin. El médico parecía complacido de contar un chisme. Resultaba curioso que no lo hubiera contado desde el principio. Ella murió por causas naturales. Sin embargo, dado que la muerte ocurrió en la vía pública, la ley hacía necesaria una autopsia. Sus hijos robaron el cuerpo, más bien lo intentaron, pero no eran buenos ladrones. La jueza lo sobreseyó, pero la autopsia se hizo de todas maneras. Pasó antes de que yo llegara, pero es una historia que todavía se recuerda por aquí, porque no querían que se realizara. Es una familia judía, muy prominente en verdad. Garibaldi no tenía la menor idea de las costumbres ni creencias judías, pero fue lo suficientemente listo para entender que se trataba de una cuestión religiosa. Valdivia le parecía un país extranjero debido a la gran comunidad alemana que habitaba la zona. Había conocido un par de judíos antes, pero aparentemente o no eran observantes o él no se había dado cuenta. La ciudad era hermosa, de hecho, era una de las tarjetas postales del país. Había excelente comida, pues era un destino turístico internacional. De todas formas, Garibaldi se sentía extraño en una comunidad que parecía tener sus propias reglas y costumbres a veces incomprensibles. Si no hubiera sido por la logia masónica, hubiera sido muy probable que casi no tuviera amigos fuera de la fuerza. Su hijo iba a entrar a estudiar en la Universidad Austral el siguiente año y vivir allí era una forma de tenerlo cerca. Por eso había movido cielo y tierra para ser trasladado a la misma ciudad. Valdivia hubiera sido para otros una destinación de ensueño, pero para él se había transformado en una especie de pesadilla, pues siempre había sido un tipo sociable y aquí se sentía completamente aislado y no estaba seguro de poder romper dicho aislamiento. Su separación estaba todavía fresca y aún le dolía. La falta de aquellas distracciones que proporcionan las amistades hacía mella en su ánimo. El cuerpo robado no era judío, concluyó el detective. Era Ernesto Carmona. El inspector ya sabía el nombre del cadáver robado, pero aparentemente aquello debía decirle algo más. Sin embargo, esta vez no pudo inferir nada, salvo que el cuerpo robado no había sido judío y que, por algún motivo, era una especie de celebridad. Debió preguntar.
Ernesto Carmona había sido un estudiante de medicina de la Universidad Austral que había sido declarado culpable de la muerte de Cintia Ramírez, estudiante de trabajo social en la misma universidad, y encontrada muerta y mutilada tras una de las alocadas fiestas de los estudiantes. Era común que alguno muriera por caer ebrio a alguno de los ríos afluentes del Valdivia que rodeaban la isla Teja, en donde estaba el campus central, pero aquel había sido un homicidio y uno especialmente macabro. Carmona, por su parte, había sido encontrado muerto en el río más grande de la ciudad 2 días antes. Había estado 10 años enterrado cumpliendo condena entre la cárcel y el hospital psiquiátrico. La noticia de la muerte de Carmona había aparecido en el diario local, sin embargo, Garibaldi no la había leído ya que estaba en la brigada de robos, no de homicidios. Pudo ser suicidio o accidente. Había alcohol en su sangre y restos de licor en su estómago. Pudo haber caído al río borracho o quizá bebió para darse valor. No podemos saberlo. Solo podemos saber que murió ahogado. No había signos de lucha y el caso estaba cerrado. Tenía familia. Solo su padre. Su madre murió mientras estaba en prisión. Y la joven muerta por él. ¿Tenía familia? Ella sí, muy grande. Pero solo los padres permanecen en la ciudad. Los hermanos se fueron como casi todos los jóvenes. Todas las oportunidades están en la capital. Garibaldi debió escuchar la letanía sobre el abandono con que el gobierno central trataba a la provincia, así como las quejas por la falta de inversión privada. Nunca se iba a acostumbrar a ello. Tuvo que esperar a salir del hospital regional, que era donde funcionaba el servicio médico legal, para poder volver a pensar en el caso. Afuera llovía. Siempre llovía y rara vez había un cielo completamente despejado, aunque le dijeron que entre diciembre y fines de febrero podría haber un cielo más azul que el que hubiera visto en su vida. Faltaba apenas un mes, por lo que la predicción le parecía increíble. Se suponía que estaban en primavera. Los únicos que parecían tener algún motivo eran los familiares de la muchacha. Por ello, a la mañana siguiente estaban en la comisaría. Augusto, el padre de Cintia, era un hombre de estatura media y complexión fuerte. Adela, su mujer, en cambio, era bajita y de tez morena y aparentemente muy tímida. Ambos vestían impermeables porque, aunque no llovía, todos sabían que el agua iba a caer en cualquier momento. Don Augusto pidió que se le permitiera ser interrogado a solas. Garibaldi accedió. «Así que se robaron el cuerpo de ese pobre muchacho», comentó por fin el padre de Cintia. «Admiro su falta de rencor». Don Augusto Ramírez dejó entrever su furia por primera vez durante la entrevista. «Sí que tengo rencor, pero no contra ese pobre muchacho. Toda la ciudad sabe que él era inocente y que Wilhelm salió libre porque es un puto alemán con plata». Wilhelm, Juan Pablo Wilhelm, era el novio de Cintia, el hijo de Hans Wilhelm, ex intendente, ex rector de la universidad, ex todas las hueadas importantes. Un ciudadano modelo, sí, Hans lo es, pero Juan Pablo era un sátrapa consentido que andaba haciendo desmanes por toda la ciudad. Nunca me gustó que estuviera con mi hija. Efectivamente, Juan Pablo Wilhelm había sido un muchacho conflictivo durante sus años escolares, pero la universidad se calmó y aquello había ocurrido en gran medida gracias a Cintia. Don Augusto y Adela estaban encantados con él, ya que a pesar de todo pertenecía a la élite de la ciudad. El padre había recurrido a una serie de racionalizaciones y autoengaños para sobrevivir al dolor, y por ello todo su odio se había volcado a Wilhelm. Desde el principio hubo ciertas sospechas sobre él, pero fue cuando el doctor Becker, psiquiatra de Carmona, dio una célebre entrevista al diario Austral que las cosas se pusieron especialmente feas para Wilhelm. Becker nunca lo acusó. Sin embargo, manifestó a la prensa su convencimiento profesional de que Carmona era inocente y víctima de una injusticia. El Poder Judicial local intentó una defensa corporativa de la jueza y él estuvo a punto de perder su trabajo en el hospital. Pero un psiquiatra de su prestigio no necesitaba realmente ese preciso trabajo en un hospital público, por lo que no le ocurrió nada y todo el mundo prefirió dejar las cosas como estaban. El pueblo, sin embargo, y en especial don Augusto Ramírez, necesitaba a alguien a quien culpar y odiar. Pero Carmona confesó, comentó Garibaldi, para salir bajo palabra,
después de 10 horribles años entre la cárcel y el manicomio, sobre todo el manicomio. Pero apenas salió vino a mi casa, como hombre, y me dijo que había confesado solo para poder salir y me dio su pésame. Juan Pablo, en cambio, se tuvo que ir de Valdivia, creo que a Santiago. Nunca me volvió a saludar siquiera. Si alguna vez lo oía por la plaza, bajaba la cabeza y cruzaba la calle. Yo le gritaba asesino y él salía huyendo. Don Augusto no solo le gritaba cosas en la calle, sino que amenazaba con golpear y matar al joven Vila. Lo perseguía corriendo. El muchacho, un alemán típico, alto, rubicundo y fornido, hubiera podido dar cuenta fácilmente del padre de Cynthia, pero aquello solo hubiera empeorado las cosas para todos. Hans Wilhelm era efectivamente un ciudadano prominente, aunque retirado de la vida pública. Continuaba viviendo en una vieja casona de Avenida General Lagos, en donde todavía estaban las que habían sido las viviendas de los colonos y que se habían transformado en restaurantes, colegios o empresas, pero no la casa Wilhelm. El inspector Garibaldi se hizo acompañar del subinspector Müller para atender esta visita, pues se dio cuenta de la necesidad de contar con un guía de la zona. Cuando bajaron del automóvil, como si el cielo quisiera jugarles una broma, comenzó a llover. Garibaldi no vestía su impermeable, pero llevaba un paraguas porque ya se había habituado a esta sorpresa. Sin embargo, el viento rápidamente destrozó el accesorio apenas abierto. Tiene que comprar un paraguas de 18 varillas. Los de 8 no sirven, rió Miller. ¿Quién cuenta las varillas de un paraguas? Todos los valdivianos. Los recibió una empleada mayor que se desenvolvía con la confianza de quien trabaja en el mismo lugar desde hace mucho tiempo. Los guió por una casa que olía extraño, como si el aire hubiera estado guardado desde otra época. El piso de madera crujía con cada paso que daban. Caminaron por una galería con pinturas antiguas y nuevas. Müller reconoció las acuarelas de Ricardo Ambante, famosas en especial por la forma de pintar los cielos, y se lo dijo a Garibaldi, tratando de cumplir con su misión de guía. Todos los valdivianos conocían a Ricardo Ambanter y estaban orgullosos de él. La señora finalmente los dejó en una biblioteca en la que un hombre alto, de ojos azules y cabello cano los esperaba de pie, con una sonrisa y un apretón de manos fuerte. La biblioteca era un lugar amplio, con un antiguo escritorio y algunos sillones. En las paredes, sin duda, había más de 2000 libros. La lectura había sido un hábito recientemente adquirido por Garibaldi y se había dado a ella con el entusiasmo de un converso. Lamentó estar ahí en visita profesional. Para romper el hielo, Garibaldi alabó la colección de pinturas, en especial las de Ambanter. Aquello funcionó y el anciano lentamente fue entrando en confianza. Admito que fui débil con mi hijo menor, supongo que a muchos padres les sucede. Era un muchacho alegre, bueno para la farra y bueno para los puños. Muchas de sus travesuras me recordaban mi propia juventud, pero un asesino de una mujer, no lo creo. Yo le pagué al mejor abogado de la ciudad, y Carmona, tu defensor público, quería pagar su abogado también. Pero Siemens me dijo que aquello sería como admitir la culpa de mi propio hijo. La historia sonaba bien. Hijo de prominente ciudadano sale libre y compra en su lugar a un inocente más humilde. Obviamente este no fue el titular del diario, pero fue como si así hubiera sido. Toda la ciudad se lo creyó. Después de la entrevista que dio ese psiquiatra, Becker, la gente asumió que si Carmona no era el culpable, debía ser Juan Pablo. Tuve que enviarlo a Santiago y someterlo a terapia. Ahora es ingeniero. Le costó mucho salir de la depresión. Había sido algo revoltoso, es cierto, pero para ese entonces había entrado a estudiar Derecho y había madurado bastante. Había empezado a salir con esa chica, Cynthia, la que murió, y por eso era sospechoso. Pero él la quería mucho y jamás le hubiera hecho daño. La muchacha le hizo muy bien, pero Graciela, mi esposa, que en paz descanse, la podía ver porque la consideraba poca cosa. Me imagino que fueron sus comentarios cuando murió lo que llevó la sospecha a mi hijo. Al final de su vida se había transformado en una vieja riista. Hasta pidió un trabajo a una bruja para separar a la chica de Juan Pablo. Yo jamás me metí en ese tipo de cosas. Ahora que la vieja está muerta, puedo decir que me sorprende que no hayan sospechado de ella. Era evidente que el viejo no sabía nada y que su hijo ya no pisaba la ciudad.
De nuevo, hubo que escuchar anécdotas tanto del padre como del hijo, así como toda la historia de la familia de Zorrilla, Chile. Müller estuvo sorprendentemente callado durante toda la entrevista. Bonito guía de traje, reprochó Garibaldi. Pero si le dije lo de Amanter. Además no había mucho que preguntar después de todo. ¿Hay algo más que me puedas decir? Conocí a Willem, a Juan Pablo. No éramos amigos y efectivamente era un tipo problemático y lo evitaba, pero de ahí a ser un asesino tampoco lo creo. Yo no estaba en la ciudad en aquellos días, estaba en Santiago en la escuela de investigaciones. Sus travesuras eran peleas, destrozos y accidentes en los últimos años del colegio. Un pendenciero, pero no precisamente un criminal. Una vez, él y su pandilla casi destrozan la casa de Maggie Larsen durante su fiesta de 15. Creo que aquel fue su mayor crimen hasta lo de Cintia. No me pareció prudente preguntar por ello al viejo Willem. ¿Conoces al abogado Siemens? Sí, pero no hay ningún Siemens, es Simpson, Jorge Luis Simpson. Los alemanes le pusimos Siemens, pero la verdad es que de origen inglés y no nació aquí. Pero lleva al menos 40 años en la ciudad y es bueno, gana los juicios y es caro. Pero también representa personas gratuitamente muy seguido, un hombre muy querido en todo Valdivia y los alrededores. Garibaldi no sabía si aquello sería una pista interesante o no, pero al menos se arrojó algo de luz sobre su investigación. Jorge Luis Simpson era el venerable maestro de la logia Ordo ad Cao, en la que participaba. El lunes, después de la cena tradicional que sigue tras los ritos secretos, Garibaldi logró separar al venerable después del postre. La francmasonería entrega a los miembros de la orden una estructura maravillosa en la que siempre ocurre lo mismo en sus rituales. Cada quien sabe dónde debe sentarse, cuándo debe hablar, cuándo debe callarse. En la cena posterior a la reunión, los brindis están claramente especificados. En Valdivia no debía ser diferente. Sin embargo, una vez concluida la cena, los francmasones de la ciudad entonaban canciones de bebida en alemán como Trink, Trink, Bruderlein, Trink, lo que dejaba a Garibaldi un poco perdido ante tan profanas expresiones. Las instalaciones de casi todas las casas masónicas y la Casa Masónica de Valdivia, conocida como Club Cultural debido al intento de pasar por sociedad secreta, contaban con un bar, además de los comedores para las cenas y los templos. El venerable maestro solía mover su copa al ritmo de las canciones, pero no cantaba, ya que él tampoco era de origen alemán ni hablaba el idioma. Garibaldi creyó que él también querría huir en esos momentos, pero el anciano estaba perfectamente acostumbrado. No se enoja tu señora porque llegues muy tarde. Hace 2 años que no tengo señora, no me acordaba, pero tienes un hijo, ¿no? Uno de 18, él quiere vivir aquí, se vendrá a estudiar a la universidad el año que viene. En realidad no es que quiera vivir precisamente aquí, quiere vivir lejos de la madre. No ha de querer escuchar los lamentos de la madre cuando la abandone. La percepción del abogado sorprendió al detective, quien solo pudo responder con una sonrisa, esta vez una de verdad. No te sorprendas, no leo la mente, que he estado allí, pero tú quieres saber mi opinión sobre el caso Cintia. Así es, venerable. Mi opinión profesional y bajo secreto masónico es que no fue ninguno de los 2 muchachos, pero yo defendí a Willem, no a Carmona. El defensor de Carmona hizo un pésimo trabajo, pero mi lealtad estaba con mi cliente. Comprendo, pero ¿cómo puede estar tan seguro? Una chica muerta, un muchacho arruinado y otro medio loco. Ese fue el resultado de todo aquello. Pero estoy seguro de que no fueron ellos, muy seguro. ¿Viste las fotos del cuerpo de las chicas? No, míralas. Este caso no tiene nada que ver ni con un adolescente atolondrado como Willem, ni mucho menos con un brillante estudiante de medicina, el primer universitario de su familia. Si tienes algún problema, me avisas. Hablar con un francmasón sin beber whisky iba casi contra las reglas de la francmasonería y las conversaciones oscilaban sobre los más variados temas. Cuando fue admitido en la orden, Garibaldi fue un aprendiz aplicado. Sin embargo, se sentía algo abrumado en la cena al lado de profesores universitarios y en general personas más instruidas que él que parecían saberlo todo. Durante todo el primer grado, se preguntó si había hecho bien ingresando en ella. Sin embargo, fue después de su separación que se sintió efectivamente parte de la hermandad, porque, primero que nada, le daba algo que hacer, lo que le distraía, y su nueva afición por la lectura le llevó a comprender mejor a sus hermanos más instruidos que él, lo que enriqueció su experiencia. Sin la necesidad de volver temprano a casa,
pudo quedarse a veces altas horas de las madrugadas simplemente conversando. En Santiago, Garibaldi había sido admitido en una logia que funcionaba los viernes. Esta vez, Ordovascao funcionaba los lunes, por lo que no podía permanecer tantas horas como antes. Afortunadamente, Garibaldi vivía muy cerca de la casa de la orden, por lo que pudo volver caminando. No había pensado volver a la casa masónica en una semana. Sin embargo, por alguna razón, Simpson lo había citado allí al día siguiente y no en su oficina. Él tenía además el derecho a ocupar una de las oficinas del club cultural debido a los altos cargos que ocupaba dentro de la hermandad. Además de venerable maestro de la logia Ordovascao, presidía el capítulo 33 local y era gran delegado regional del gran maestro, lo que quiera que tales secretos signifiquen. No pudiste revisar la foto. Toda la evidencia se perdió y usted lo sabía. No lo sabía, pero me lo esperaba. Te cité aquí porque no quería que nadie te viera en mi oficina legal. Estamos en una ciudad pequeña. Ya todo el mundo va a saber que perteneces a la hermandad, por lo que el hecho de que te vean entrar aquí no es raro. Al menos no más raro que las estupideces que la gente cree de nosotros. Si te ven entrar en mi oficina de abogado, es muy probable que preocupes a algunas personas. ¿A quiénes? Eso no lo tengo claro del todo. Simpson puso un sobre encima de su escritorio. Garibaldi lo tomó y empezó a revisar las fotos. No tardó en impresionarse. Sobre el cuerpo mutilado de la joven había grabado extraños símbolos de los que, si no hubieran estado sobre el cuerpo de un muerto, se hubiera podido alabar la mano del artífice. ¿Qué es esto? El abogado puso un gran libro sobre la mesa. Se notaba antiguo. Al abrirlo en algunas páginas marcadas, había grabados con uno de los símbolos que alguien a su vez hubo grabado en el cuerpo de sí. Este libro es un antiguo diccionario de símbolos ocultos. Está con nosotros desde el siglo XIX, pero es mucho más antiguo. En aquellos días el ocultismo era una especie de divertimento y muchos queridos hermanos de entonces coquetearon con esas cosas. Respecto de la orden, en realidad nunca estuvo muy en serio metida en todo eso y siempre fuimos como grupo poco más que meros ñoños con cierto espíritu teatral. Este material no se halla en internet. El libro es extremadamente antiguo y fue donado a la orden por un querido hermano llamado Ordóñez. En aquellos días los alemanes aún no habían llegado a la zona y un grupo llamado Recta Provincia hacía las veces de tribunal, gobernación y todo aquello que el gobierno central no hacía. Este grupo además estaba muy ligado al ocultismo. Este libro es antiguo, muy antiguo. Fue impreso en España y me imagino que su valor, solo por su antigüedad, es increíble. Sin embargo, su valor espiritual es más grande y por eso la orden no lo ha vendido, aunque nadie sepa ya de estas cosas. Ni siquiera los venerables hermanos de los altos grados, bromeó Garibaldi. Esos tatitas con suerte se saben sus nombres, rió Simpson. Soy el más joven de todos, por eso soy el jefe. Garibaldi contemplaba las fotos y pudo reconocer los símbolos, además de una antigua escritura que no pudo descifrar. El tono jocoso de la conversación terminó bruscamente. Esto no tiene que ver con unos adolescentes parranderos. Ciertamente que no. En el juicio, apenas presenté esta evidencia y Juan Pablo Willem fue absuelto casi de inmediato. La jueza del caso era Magdalena Schwab, del cuarto juzgado de letras. Carmona fue procesado en el segundo. La velocidad de la sentencia me sorprendió bastante. De hecho, no pensé que la corte la ratificara, pero la fiscalía no apeló. Yo era el defensor, por eso no podía hacer nada. Cuando por fin la sentencia estuvo firme, quise hacerme cargo de la defensa de Carmona, pero la familia de ese muchacho me odiaba porque había defendido a Willem. Finalmente, los plazos se terminaron y Carmona terminó preso y rematado. Willem había sido novio de la chica y Carmona no tenía nada que ver con ella, salvo porque eran vecinos. Pero alguien dijo haberlos visto juntos, alguien que estaba terriblemente ebrio y que ni siquiera estaba seguro. Garibaldi siguió contemplando los símbolos tanto de las fotografías como del libro. Este último estaba en el castellano de dudosa ortografía de tiempos pasados. Había una ilustración que contenía el más grande de los símbolos grabados en el cuerpo de la joven y a su alrededor estaba la misma escritura. Bajo ella podía leerse la transliteración. Pungloy, Nuglav, Khotulhu, Ralie, Wahan, Nagl, Sotan.
y la traducción en español. En la ciudad de Arlié, Cthulhu aguarda soñando. Esto es de Lovecraft, exclamó Garibaldi riendo. Si hubiera conocido a Lovecraft en su juventud, el gusto por la lectura del inspector probablemente hubiera despertado antes. Había leído con fruición todas las obras del autor y ya se entraba en las obras de los demás escritores del famoso círculo. El libro que tienes en las manos es del siglo XVII, comentó Simpson. Creo que para entonces ese escritor no había nacido. ¿Conoces Niebla? Me la han recomendado, pero quiero compartir la primera vez que vaya con mi hijo. Pues va a tener que ir. Niebla es una especie de balneario en que nadie se baña en ese mar tan helado y todavía quedan algunos pescadores, pero como todo en esta ciudad, se ha dedicado más al turismo para aprovechar los antiguos fuertes de la época española que están allí. En ese lugar hay una casa en la que vive una pareja de cierta edad. Ella se llama Soraya y él Francisco, pero son conocidos como la hermana Soraya y el hermano Francisco. Son los médiums y brujos locales. Todas las viejas los consultan. Ellos fueron los que le dijeron a mi ex esposa de mis amoríos por fuera. Simpson rió. Claramente se refería a un conflicto antiguo y con heridas cerradas. Podía adivinarse que estaba agradecido de haber sido liberado de un matrimonio del que ya no quería formar parte. Si te acercas a la puerta de su casa, verás que tienen dibujado ese mismo signo. Nunca se les relacionó con el caso Cynthia. Nunca, verás. Ellos son los brujitos corazón de la ciudad, los que le leen el tarot y las cartas a todas las high society. De hecho, como te contaba, mi ex mujer me sorprendió en mi infidelidad por culpa de ellos. Yo no creo en brujos, pero de que los hay, los hay. Tenían un programa en una radio AM que precisamente se llamaba Los Brujitos Corazón, pero esa radio ya no existe. Todavía los entrevistan mucho en el canal de noticias local. La mirada de Simpson se ensombreció. Carmona probablemente se suicidó, estaba afectado de una depresión muy honda. Pasó de ser el primer universitario de su familia a ser el primer asesino de su familia. Ahora guarda ese sobre. Simpson sacó un volumen anillado de un cajón de su escritorio. Aquí tienes el libro fotocopiado. Comprenderás que no prestamos el original y tenemos varias copias, aunque ya nadie la lee. Esta te la regalo. Este libro aparentemente fue publicado por la Iglesia Católica como una especie de manual de instrucciones para sus inquisidores. Curiosamente no es tan famoso como el Maleus Maleficarum y la Iglesia no va a informarnos precisamente a nosotros de su autenticidad. Ahora vamos al bar. Juntarse con Simpson hacía obligatoria una sesión de varias rondas de whisky. Era la primera vez que alguna diligencia había servido de algo y ameritaba acompañarlo a beber. Los hijos de Simpson estaban ya entre los 40 y los 50 y tenían sus propias vidas en Santiago. El anciano estaba en esa edad en que a los viejos amigos se los va llevando lentamente la muerte o el Alzheimer. Lo mejor que se podía hacer por él era beber a su lado y escuchar sus historias. Podía decirse que este era el secreto fin de toda la francmasonería. En el bar, Simpson comentó que los brujitos corazón tenían además una suerte de hermandad en la que enseñaban sus supuestos grandes secretos a muchos importantes personajes de la ciudad. Si bien los hermanos francmasones no tenían prohibido participar en ella, no la miraban con buenos ojos y era muy difícil que alguien que se relacionara con estos al mismo tiempo populares y oscuros personajes ingresara a la orden. Aquella charla además sirvió a Garibaldi para entender a los valdivianos, sus historias, personajes, anécdotas y conflictos. Unos minutos antes de la medianoche, sin embargo, Garibaldi debía retirarse de todas maneras. Un detalle importante, querido hermano, no confíe demasiado tampoco en sus colegas en lo que a este caso se refiere. Aquí hay algo grande y estoy seguro de que hay gente de la PDI metida, advirtió Simpson. Garibaldi ya había pensado en ello, así como también había comprado un paraguas de 18 varillas que sirvió muy bien de camino a casa. El hogar consulta de los Brujitos Corazón no fue difícil de encontrar. La estrategia de Garibaldi era pedirles que colaborara en el caso como psíquicos. Él no creía en eso, pero estaba seguro de que estaban metidos no solo en la desaparición del cuerpo de Carmona, sino en el crimen original. Por eso ensayó su mejor sonrisa y su mejor manera de solicitar ayuda. El camino de Valdivia Niebla era ya una atracción por sí mismo.
Varios ríos afluentes del Valdivia podían contemplarse desde puentes rodeados de la selva fría, una mezcla de árboles milenarios, helechos y otras plantas que resultaban en un espectáculo único. Si bien la vida social de la ciudad aún no lo incluía del todo, la geografía de la zona era casi una compensación. Se alegró pensando en que Clemente, su hijo, disfrutaría mucho el paisaje, pero cuando comenzó a llover, se preocupó de que los cielos siempre grises y la lluvia constante pudieran deprimirlo. Su hijo había sacado el carácter melancólico y sensible de su madre y no el temple duro del padre. Antes de golpear la puerta, una mujer algo mayor la abrió. «No responderemos preguntas si no trae una orden judicial», dijo con un rostro inexpresivo y le dio con la puerta en las narices, dejando el extraño símbolo justo frente a su cara y que ahora sabía que se llamaba el Pantáculo de Arlié. Nadie, aparte de Simpson, sabía de la diligencia que quería y era imposible que él les hubiera avisado a los viejos brujos. Independientemente de si aquello era efectivamente una muestra de dotes adivinatorios, estos no eran necesarios para saber que esta vez sí se hallaba sobre algo. En la comisaría lo esperaba don Pedro Carmona, el padre de Ernesto. Garibaldi lo saludó y lo hizo pasar a una oficina. ¿Ha averiguado algo?, preguntó un hombre moreno, de cabello cano y prematuramente envejecido. No puedo informarle por ahora, señor. El viejo Carmona pareció encogerse en su silla. Mi señora se enfermó cuando metieron preso a Ernesto, hijo único, primer universitario de la familia. Estábamos tan orgullosos. No era ningún asesino. Garibaldi estuvo tentado a decir que lo sabía, pero en su posición no podía negar una sentencia firme. Sin embargo, aparentemente, algo en su mirada reveló su parecer. El anciano se quedó en silencio largos minutos en los que Garibaldi no lo interrumpió. Por experiencia, ya sabía que tales silencios son el preludio de una valiosa información testimonial. Dejó una carta suicida, dijo el hombre por fin. Era la primera vez que aquello se revelaba. Por favor, le ruego que no se lo diga a nadie. Poco sabes que estuvo poco tiempo en la cárcel, no porque fuera liberado, sino porque lo internaron en el hospital traumatológico. El psiquiátrico y el traumatológico estaban en el mismo edificio, y por ello los valdivianos hablaban del traumatológico para referirse a la casa de Orates. Tuvo brotes psicóticos, escuchaba voces, decía que un monstruo antediluviano lo llamaba desde el mar y que escuchaba su voz, Cthulhu, Arlié, Wahan, Nagal, Stan. Y en la ciudad de Arlié, Cthulhu aguarda soñando. Lo repetía una y otra vez con la mirada perdida. Garibaldi tuvo que hacer un esfuerzo para seguir escuchando a Carmona. Era imposible que él o su hijo hubieran tenido acceso al diccionario de símbolos ocultos que estaba bien guardado en la biblioteca de la casa masónica de la ciudad. Lovecraft, por otra parte, era mucho más accesible. Cthulhu reclamará nuevamente la tierra y los devotos sirvientes serán compensados, decía, junto con otras cosas sin sentido, terminó el viejo. Solo quisiera darle una cristiana sepultura al pobre muchacho. Por casualidad, ¿usted o su hijo leían Lovecraft? Usted disculpe, pero ¿a quién? Yo no soy bueno para leer. Mi hijo sí, pero hasta donde sé, no le gustaban ni los cuentos ni las novelas. Se reía de sus amigos que leían El Señor de los Anillos o Harry Potter. Era más dado a investigar acerca de cosas de biología, de ciencia en general. Recuerdo que me hablaba de Carl Sagan, de un tal Richard Dawkins, que a la mamá no le gustaba porque era ateo. A mí me pasó un libro de ese Sagan que se llama El Mundo y sus Demonios. Yo lo empecé a leer, pero nunca fui bueno para eso de la lectura y yo no era como Ernesto. En la facultad ya no leía más de lo que tenía que leer para convertirse en médico. Estaba decidido. No iba ni a las fiestas hasta que los compañeros lo convencieron de ir ese día. ¿Quién es ese Lovecraft? No tiene importancia. Tiene usted la carta suicida. Me comprometo a tratarla discretamente, pero puede que sea importante. Quiero que mi hijo tenga cristiana sepultura, no quiero que salga de aquí. Le doy mi palabra. Sabrá que no nos fue muy bien cuando confiamos en la palabra de los detectives. Los dos hombres se miraron a los ojos. Garibaldi no dijo nada. Carmona entregó la carta de todas formas.
Dios está más allá de la palabra de los hombres y ninguna justicia puede ya hacerme daño. A solas, Garibaldi se enfrentó al breve pero elocuente texto. Papá, perdóname. A pesar de todos sus años en la fuerza, la lectura de una carta suicida era siempre un momento dramático. Solo había leído dos antes y esta era la primera que leía en que comenzaba pidiendo perdón. Es posible que sea capaz de llevar una vida decente. Nada me hubiera gustado más que haber sido el médico que mamá y tú soñaron que fuera, pero no pudo ser. Aquello no fue mi culpa y lo sabes. Bien que hubiera podido construirme otra vida, en otra parte, siendo mecánico como tú. Pero, papá, las voces. Hay algo terrible en el mar que aguarda por mí, por todos. Su nombre es Cthulhu, Anglui, Maclu, Nafta, Cthulhu, Arlie, Waknang, Nagl, Fatang. En la ciudad de Arlie, Cthulhu aguarda soñando. La frase parecía copiada textualmente de la llamada de Cthulhu o del diccionario de símbolos ocultos. Tal vez hubiera leído a Lovecraft en prisión y el viejo no lo sabía. No había estudiado filosofía en la escuela de investigaciones, pero le habían enseñado la navaja de Occam, es decir, a no multiplicar entes sin necesidad, ya que la solución más simple era la más sencilla. De hecho, esa carta que repetía exactamente el significado de lo que se había encontrado escrito en el cuerpo de la joven, hacía mucho más probable la culpabilidad de su occiso. Sus entrañas, sin embargo, decían otra cosa. Esas palabras resonan en mi mente junto con los dichos de otros seres que no soy capaz de describir. Los he visto en lo que los médicos dijeron que eran alucinaciones y la música. Esa música ha vuelto a sonar y los medicamentos no la silencian, papá. Es una música tan bella como horrible, tan horrible como extraña. El otro día esa música apareció en mi computadora, de un tal San. Entonces, no se silenció más. Me quité los audífonos, pero seguía sonando en mis oídos. Criaturas extrañas me miran desde las paredes de mi cuarto y sonríen, o parece que sonríen, porque es imposible interpretar las muecas de esos rostros. No se detendrá, lo sé, no lo hará. Perdóname, padre, pero ya no puedo más. Si soy perdonado por lo que voy a hacer y logro reunirme con mamá, le enviaré tu amor. Si era posible estar conmovido y aterrado al mismo tiempo, ese era el estado en que estaba Garibaldi. Cualquier persona hubiera tomado la carta como prueba de la culpabilidad de Ernesto Carmona, por lo que decidió no revelarla a sus superiores. Sabía que, si bien no estaba siendo racional, estaba siendo razonable. La prefectura regional estaba en el mismo recinto que el cuartel, pero en un edificio diferente. De allí, el prefecto comandaba toda la región y desde allí también había mandado llamar a Garibaldi. Inspector, por favor, tome asiento. Garibaldi no entendía qué podía estar haciendo allí. Recibí un reclamo por parte de la señora Soraya Norambuena respecto a que uno de los nuestros la acosaba. La verdad es que fui a su casa por el caso Carmona, pero ni siquiera pude darle mi nombre ni identificarme como policía. Parece que la señora es efectivamente bruja. El prefecto Schmidt dirigió una mirada indescifrable a Garibaldi, luego estalló en una carcajada. Tiene esa fama, sí, pero ¿por qué fue a verla? Su nombre surgió en relación con el caso. Le ruego, Garibaldi, que por su bien y el mío evite molestar a ese par de personas, brujos, lo que sea, independientemente de que crea usted o no en esas cosas. Son gente muy bien conectada y podrían hacernos a todos la vida extremadamente difícil. La mirada del prefecto se volvió nuevamente indescifrable. Pidió información sobre el robo del cuerpo de Carmona. Garibaldi no supo qué decirle. Había quedado absolutamente claro que seguir las pistas era peligroso para su carrera. El muchacho era un asesino confeso y ya estaba muerto. No es como que esté en juego la vida de alguien. Si no se resuelve este caso, Garibaldi no será tan importante. Señor prefecto, hay un padre solitario que quiere sepultar a su hijo. La vida es injusta, Garibaldi, muy injusta. Hay casos de robos de camiones en varias empresas de la zona. Hablamos de robos de alta cuantía y una banda que debe ser detenida. También hemos tenido muchos robos de vehículos en la ciudad. Lo asignaré uno de estos casos la próxima semana o la que sigue. Todo depende de que la gente se olvide el caso Carmona, que es muy difícil de resolver y que, más allá del morbo que ha provocado en la ciudad, no tiene ninguna importancia. Pero desde que salió en el diario y en el canal local, todo el mundo está inquieto. Se vería mal que no hiciéramos nada.
El caso termina cuando usted encuentra el cuerpo o cuando Valdivia se olvide. Lo que ocurra primero. El prefecto casi le había ordenado no seguir investigando. Si no lo había hecho directamente era porque no podía. La memoria de un país es frágil, pero la memoria de una comunidad cohesionada, de una pequeña ciudad, no lo es, y solo por eso no lo habían sacado inmediatamente del caso, como sabía que hubiera ocurrido en Santiago. Aquí todavía se recordaba personajes muertos hacía muchos años, historias como aquella de la señora Benjamin, aunque solo fuera en la morgue, aún así contaba con poco tiempo. No consideró seguro estudiar el diccionario de símbolos ocultos en la comisaría, así que decidió irse. Con un crédito hipotecario había podido comprar una casa de 3 dormitorios en Avenida Rosales, muy cerca del centro. Era una casa vieja y humilde según los estándares de la ciudad, pero enorme para un santiaguino acostumbrado a vivir en cajas de fósforo. El lugar además tenía una chimenea de combustión lenta que unía la más alta tecnología con la tradición de quemar leña. Uno de los dormitorios había sido habilitado como oficina y el otro esperaba a su hijo cuando comenzara el año lectivo. Había muebles, internet y todo lo necesario, pero la casa lucía espartana y carente del toque decorativo de una mujer. A diferencia de Simpson, había sido su esposa la que había tenido un amorío y lo había dejado a él. Poco después de su separación, Garibaldi había tenido una relación con Bárbara, una bella colega de Santiago, pero no había sido nada serio, pues la joven no quería compromisos y estaba convencida de que era más importante avanzar en su carrera que formar una familia. Garibaldi, en cambio, si bien era un hombre que necesitaba compensar la dureza de su trabajo con calor hogareño, prefería estar solo a un amor frío y carente de ternura. Así se había ido habituando a la soledad. Se había dado por primera vez esa lectura que le aburría cuando era más joven, y así había conocido a Kafka, Poe y Lovecraft. Tal vez descubría una nueva forma de felicidad. En el monacal escritorio, Garibaldi comenzó a estudiar el libro con mayor detención. Descubrió que Cthulhu, como en la ficción, que ya no parecía tal, era un ser venido de las estrellas antes de que existiera la humanidad, cuando la Tierra estuvo colonizada por diferentes especies que lucharon entre sí. Le pareció estar leyendo a Lovecraft de sus recientes descubrimientos, pero era una copia de un libro del siglo XVII, claramente cristiano, aunque parecía bordear la herejía. Cthulhu, según el libro, fue derrotado por alguien o algo llamado Tanith. Sin embargo, ambas entidades estaban más allá de la muerte, por lo que Cthulhu solo duerme. Impíos sacerdotes de la destrucción ofrecen sacrificios a Cthulhu, esperando con ello que despierte. Cthulhu ofrece a cambio el don de la profecía y otros poderes a mentecatos que no saben que condenan su alma o no les importa porque ya están condenados y desconocen el poder de nuestro Señor para perdonar. Garibaldi se preguntó si es que no estaba frente al verdadero Necronomicon y si Lovecraft le había cambiado el nombre. La sola mención del nombre de Tanith, sin embargo, continuaba el libro, basta para que Cthulhu rechace el sacrificio y se vengue de quien haya osado insultarle pronunciando el nombre de su enemigo. También debe dibujarse el sello de Tanith para reforzar el sabotaje a los impíos, quienes recibirán la venganza del cruel Cthulhu. No recordaba ese nombre en la obra de Lovecraft. Recurrió al internet y descubrió que el nombre había aparecido por primera vez en una novela de otro autor, Brian Lumley, en 1975. Él no lo había leído. El hombre se acercaba a los 80 y seguía activo. ¿Acaso tras la obra de Lovecraft había en realidad una especie de culto vivo hasta el presente? No sabía si quería pensar en ello. Al menos no todavía. El sacerdote que realice estos ritos debe saber que se encuentra realizando también actos impíos, pues rinde homenaje a falsos dioses que no tienen nada que ver con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ni con la Santa Madre Iglesia, ni con la comunión de los santos, y solo puede perpetrar este crimen por un bien mayor. Este crimen le será perdonado una vez confesado y realizada la penitencia que, inspirado por el Espíritu Santo, el confesor le mande. A riesgo principal para quien diga estas palabras es morir antes de poder confesarse. Es por ello que recomendamos que antes de realizar el acto e inmediatamente después se rece el credo en latín, así como un acto de contrición.
El texto continuaba diciendo que un sacrificio perfecto era precisamente el cuerpo de un suicida acusado falsamente de homicidio y que se efectuaba lanzándolo al mar en una balsa. Si el sacrificio era aceptado, la balsa desaparecería del horizonte y un halo de luz mostraría la silueta de Cthulhu. En caso de que se nombrara Tanith y se mostrara su sello, la balsa volvería a la playa y los sacrificantes pagarían terribles consecuencias. La invocación debía hacerse luego de que todas las personas se fueran y, en general, no quedara ninguno de los otros en la playa. Estos otros eran los habitantes vivos de la ciudad de Arlié. Por la descripción del texto, Garibaldi pudo identificarlo como los profundos de los relatos de Lovecraft. En ellos, estos seres eran una mezcla entre humanos y otras criaturas ancestrales. En el libro, al menos en la sección que él leía, no se explicaba este detalle, pero había una ilustración que mostraba un ser con el rostro muy parecido al del sapo, un pez, que caminaba erguido como un hombre. Se puso de pie, se preparó un café y salió al pequeño patio de la casa y, para variar, llovía. Se estaba acostumbrando al aroma de la tierra mojada y el sonido de la lluvia se estaba transformando en un arroyo. Se estaba convirtiendo en valdiviano, tal vez, pero al mismo tiempo estaba descubriendo que la ciudad escondía secretos extremadamente oscuros. Sin embargo, ¿acaso había podido descubrirlos por tratarse de una ciudad pequeña? ¿Qué ocultaba una ciudad como Santiago? ¿Qué ocultarían las capitales europeas, Nueva York o Washington? Había un mundo escondido detrás del mundo que apenas se empezaba a conocer y no sabía si era buena tanta sabiduría. El libro mostraba diversas fechas de calendario lunar para el ritual y a su lado estaban las fechas gregorianas correspondientes hasta el siglo XX, así como el procedimiento para continuar después. Luego de seguir la fórmula, Garibaldi se dio cuenta que faltaban 2 días. Había resuelto el caso, sin embargo, no podía decírselo a nadie. Todo el asunto, desde el homicidio de Cynthia, había tenido por objeto tener esta víctima propiciatoria. Garibaldi había comprado sus propios equipos de vigilancia. Los había usado antes más para probar sus nuevos juguetes que por necesidad. Tenerlos obedecía por una parte a aquello de los juguetes de niño grande, pero por otra a que le daba la libertad de hacer vigilancia sin informar a sus superiores. Si bien sabía de otros colegas que habían tenido que hacer eso, él jamás se había visto en una verdadera necesidad de hacer algo así hasta el día presupuestado para el sacrificio. Llegó a Niebla temprano, a eso de las 8, aunque sabía que efectuarían la ceremonia pasada la medianoche. Se instaló en su propio automóvil armado de una especie de telescopio, usaba una cámara y con dispositivo de visión nocturna. Esperó. Fue solo durante esta espera que tomó el peso de los riesgos de lo que hacía. Primero que nada, pensó en su carrera, una brillante carrera que le había dado la facultad de poder trasladarse a la ciudad que quería para estar con su hijo. Aquello era un privilegio informal que pocos tenían. Había un crédito hipotecario de una nueva casa, una universidad que pagar. Había poderosas fuerzas que no querían que este caso se resolviera, partiendo por el prefecto de la región, su jefe. Por otra parte, había un peligro que no podía comprender del todo. Además de su equipo de vigilancia, estaba equipado con una sentencia en un idioma arcano, una oración en latín y un pantáculo dibujado con tiza sobre una pequeña pizarra casera, de esas que tienen los niños para jugar a la escuela en casa. También había llevado un rosario, pero él no era religioso. ¿No era todo esto delirante? Comenzaron a llegar autos a la casa de los Brujitos Corazón. Eran autos grandes, con gente elegante. Pensó que si hubiera sido valdiviano, hubiera podido reconocerlos a todos y que por ello debió haber llevado consigo a Miller. Sin embargo, se felicitó por no haberlo hecho cuando lo vio bajar del asiento de atrás de uno de los automóviles lujosos. Pronto, hubo alrededor de 20 vehículos estacionados fuera de la casa. Se juró que, si debía llegar al prefecto, abandonaría el caso ahí mismo. Afortunadamente no apareció. Siguió esperando. Por las ventanas de la casa se veía luz, pero no se distinguía ninguna actividad. Imaginó una mazmorra subterránea y, si bien le hubiera gustado saber qué ocurría allí, se felicitó por no estar presente. Estuvo vigilando hasta las 3 de la mañana sin hacer nada
más que recordar lo inconveniente de todo, hasta que por fin vio que todos salían en procesión. Varios hombres llevaban lo que parecía una balsa y caminaron hasta la llamada Playa Chica. Bajó del auto y se acercó un poco más a pie. Se escuchaba un cántico que no pudo descifrar. Con sus dispositivos pudo ver a la mujer llamada Hermano Soraya, vestida con una túnica roja, junto a un hombre vestido con una túnica negra, seguramente el hermano Francisco. Ambos hacían gestos y hablaban. Entonces debió controlar sus esfínteres y taparse la boca. Desde el mar salieron unos seres de aspecto vagamente humano, pero parecidos a sapos o ranas del tamaño de un hombre muy alto. La concurrencia humana hizo una reverencia y los horribles seres hicieron extraños gestos. También parecía que decían algo, pero tampoco pudo escucharlos. Finalmente, los humanos se retiraron y los otros llevaron consigo la balsa hacia el mar. En el horizonte, una silueta monstruosa se dibujó por un relámpago, aunque no se escuchó un trueno. Cuando todos se hubieron ido, Garibaldi corrió hacia la playa y, esperando que no fuera muy tarde, recitó la fórmula y levantó la pizarra con el pantáculo. Esta vez sí hubo trueno y relámpago y comenzó a llover, lo que no tenía nada de raro. Pero segundos después se escuchó un rugido cavernoso que no tenía comparación con nada que hubiera oído antes. Garibaldi tuvo que huir de la proximidad de un mar súbitamente embravecido que, sin embargo, se calmó rápidamente. Frente a él, bajo la lluvia y en un mar nuevamente apacible, vio venir la balsa que se depositó suavemente en la orilla. Una vez retiradas las envolturas, pudo reconocer el rostro de Ernesto Carmona. Entonces llamó al cuartel para avisar que había encontrado el cuerpo. Se sorprendió al ver que junto con el vehículo de la PDI venían carabineros, bomberos y varias ambulancias, pero solo sus colegas detectives se acercaron a él. El resto de los vehículos de emergencia siguió de largo. ¿Tanta parafernalia por un mero cadáver? Lo que pasa, inspector, es que le cayó un rayo a la casa de los Brujitos Corazón. Ellos fueron para allá, le informó un subalterno. Había mucha gente, parece que daban una fiesta. Mala suerte, ¿no? Es muy raro que caiga un rayo en esta zona. El sitio no solo se quemó, sino que al parecer explotó algo. Es posible que los cilindros de gas.